Hola, soy Daniela Fonseca y soy estudiante de la especialización en Educación para la Diversidad en la Niñez, y esta narrativa vital que te voy a enseñar es para el curso de Relación Familia, Escuela, Comunidad. Esta narrativa vital está diferenciada por dos colores específicamente. En la parte de arriba, que está en azul clarito, ubiqué toda la parte de mi microsistema, que fue de mi contexto más cercano, que era de mi persona en relación con mi familia. Y aquí fue como en verdecito claro está todo lo que tiene que ver con el macrosistema. Entonces aquí en la primera parte de mi narrativa vital y mi línea de tiempo te voy a mostrar que yo nací en el año de 1993, el 9 de septiembre, y en esta época pues los recuerdos que tengo son verdaderamente muy pocos, y los que tengo pues son producto de los recuerdos de mis padres, pero hay dos en específico que digamos que fueron marcados por la relación paterna que tenía pues junto a mi padre, y uno de esos recuerdos fue cuando él me enseñó a montar en bicicleta, en una bicicleta morada de la Barbie. Y otro acontecimiento no muy bueno dentro de mi proceso académico y pues escolar fue que en una parte pues al enseñarme matemáticas fue muy agresivo y de pronto me golpeó precisamente porque no sabía matemáticas. Entonces a partir de ahí me generó como un cierto rezago, tal vez no encontraba comodidad, nunca lo he encontrado frente a las matemáticas. Aquí dentro del macrosistema que estábamos viviendo en esa época, en el contexto actual, en el contexto de ese momento, hay unos acontecimientos muy importantes que también en el futuro marcaron un poco mi vida, que fue la creación del internet y sobre todo la globalización. En 1994 fue Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica. Entonces para mí ha sido como muy choqueante e impresionante la historia y la vida de él. Y también un acontecimiento que marcó como la vida familiar y de pronto las dinámicas junto con mi madre es la muerte de Lady Di en 1997. Sé que también para muchos hogares latinoamericanos y para las madres pues causó como gran impresión este acontecimiento por todo el amor que le tenían a Lady Di, y que más adelante generó una gran molestia hacia las hermosas. Dentro de Colombia, del contexto colombiano, siento que coloqué dos acontecimientos muy importantes, que fue la creación de la Ley General de Educación de 1994 y sobre todo la Ley 361 de 1997, o mejor conocida como la Ley Klopatowski, donde se establece que las personas con discapacidad también son garantes de derechos. A partir del año 2000 al 2007, mi infancia estuvo marcada precisamente porque mi principal cuidador era mi hermana mayor. Entonces, mientras que mis padres estaban trabajando, pero también en esta época específicamente hubo una ruptura familiar porque mi hermana a sus 19 años quedó embarazada de mi primer sobrino Juan Andrés, y pues esto generó gran inconformidad, molestias en mi familia y, como les dije anteriormente, una ruptura. Adicional a eso, en el contexto de ese momento, hay para mí uno de los acontecimientos que marcaron como esta época fue en el 2001 el atentado terrorista a las Torres Gemelas, ya que pensé en ese momento, la Daniela de 7 años aproximadamente, pensó que eso mismo podía pasar específicamente aquí en este país y sobre todo en la casa. Entonces este acontecimiento causó y generó en mí un sentimiento de incertidumbre, de miedo y de zozobra. También dentro del contexto de esa época se generaron grandes avances
en todo lo que es de la normativa, leyes y normas en el contexto sobre todo europeo y en algunos países latinoamericanos que se aprobó el matrimonio igualitario en personas pues de su mismo sexo, y también se empezó asimismo a generar un tema de adopciones. Siento que a partir de este momento, de esta época, es cuando cambia un poquito ese paradigma social y ya se empieza a ver un poquito más de diferencia el tema de las familias y las organizaciones de esto. Bueno, a partir de 2007 hasta 2014, dentro de mi microsistema, pues también hubo una ruptura familiar que marcó obviamente mi contexto cercano, que fue el divorcio de mi mamá y de mi papá, y a partir de esto generó pues un matriarcado totalmente. Las dinámicas económicas y familiares empezaron a cambiar precisamente porque mi mamá ya no estaba superditada a lo que mi papá le dijera ni nada de eso, entonces las dinámicas cambiaron. A raíz del divorcio de mis papás, pues yo también generé una etapa pues de rebeldía, no quería estudiar, no quería hacer mayor cosa más que estar con mis amigos. También, como les dije, pues se creó como tal el matriarcado en mi casa, porque pues ya estábamos solamente las mujeres, mi hermana, mi mamá, que estaban pues a la cabeza económicamente, y pues yo y mi sobrino de algunos meses o años en ese momento. Después de esto, como otro acontecimiento, pasaron los años y otro acontecimiento como más importante, se repitió como el patrón, donde yo también quedé embarazada a los 19 años y tuve a mi hijo Simón. Listo. Dentro del contexto de esa época, en esos años de 2007 a 2014, surgen varios acontecimientos que también me marcaron específicamente, como el accidente nuclear de Fukushima, pues porque también pensé que algo así podría llegar, o toda esa parte como nuclear, esa atmósfera podía también llegar acá a nuestro país y pues por provocar como algo muy apocalíptico. También dentro del contexto social que se estaba viviendo en ese momento, hay unas normas muy específicas, porque se empieza a ver a la comunidad LGTBIQ+, también como unos garantes de derechos. Empiezan obviamente a reconocerse y a tener un rol muchísimo más importante dentro de la sociedad. También eso ocurre pues en el contexto europeo y sobre todo latinoamericano. También aquí en Colombia cabe resaltar que mientras que el mundo estaba haciendo o avanzando en muchos ámbitos de legislaturas, aquí en Colombia estábamos un poquito más atrasados, porque hasta ese momento solo habían sentencias donde decían que pues las personas solamente podrían tener como una unión marital de hecho, y no podían tener como las garantías sociales si era pues pareja. Entonces a partir de ahí de esa época se generan unas sentencias que poco a poco fueron cambiando. También en esta época se regula, gracias a una sentencia, se regula que también la mujer ha sido ha sido violentada dentro del conflicto armado colombiano, y como también las mujeres sufrían violencia intrafamiliar. A partir de 2014 a 2021 también pues ocurrieron algunos acontecimientos que marcaron mi familia, específicamente el matrimonio de mi hermana junto a mi cuñado. De verdad, este fue un acontecimiento que nos llenó de alegría, que ella pues pudiera formar también su familia. Y aquí también cabe resaltar que continuamos con el matriarcado.
Mi mamá también seguía a la cabeza, pero ya ella dejó de trabajar y pues yo ya me hice cargo de, como tal, de todas las actividades económicas y digamos que estuve como a la cabeza de la familia que teníamos en ese momento, que era mi mamá, mi hijo y yo. Dentro del contexto que estaba surgiendo en la época, pues hubo como dos que marcaron muchísimo mi ser, que fue en 2016 los diálogos de paz, que se firmó pues el presidente Santos, el Estado colombiano, con las FARC. Y también dentro de esos acontecimientos fue la pandemia del COVID-19, porque a partir de ahí se cambiaron todas las dinámicas familiares, entramos a una era muchísimo más digital, más compleja, la interconexión, las redes sociales, pero también se vio afectada muchísimo, aparte pues del tema de sanidad y todas las muertes que estamos viviendo, un tema de salud mental. Muchas personas, incluyendo mi familia y yo, pasamos por una depresión terrible, y aparte pues de un acontecimiento que surgió en mi vida, que fue la pérdida de mi visión. Entonces aquí, dentro de esta nueva dinámica que se estaban dando producto del COVID-19, también se cambiaron muchísimos roles de género, las familias cambiaron y se transformaron, donde los hombres también se volvieron o se tendieron a un tema del cuidado, de estar en sus hogares, también cuidando de sus hijos y de su familia. En la última parte, que es desde el 2021 hasta la actualidad, pues a partir de 2021 también surge un acontecimiento en nuestras vidas bastante importante, que es el fallecimiento de mi abuela en 2022. Aquí también yo ya continúo pues a la cabeza de la familia, mi mamá, mi hijo y yo. Y también en estos momentos pues surge un cambio en mí, y es la consolidación o tratar de formar un proyecto de familia con el papá de mi hijo. Y aquí estamos en la fotico. Y otro de los acontecimientos que estamos pues viviendo, que han sido para mí muy choqueantes e impresionantes, es el tema de la inteligencia artificial. Siento que esto también ha cambiado muchísimo las dinámicas familiares, y ha generado muchos cambios en la convivencia, sobre todo familiar, precisamente por el uso de las pantallas. Y ya. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esta fue mi narrativa vital, un poquito de mi vida, y pues nada, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Esta fue un poquitico de mi narrativa vital. Espero que les haya gustado. Les voy a ir indicando un poquitico las foticos. Acá y acá. Valórenme porque lo hice a mano.